¿Qué ves cuando miras a una abeja volando a tu alrededor? ¿Ves agilidad? ¿Rapidez y dinamismo? ¿Ves trabajo en equipo? ¿Ves cuidado por el medio ambiente y trabajo seguro? ¿Desarrollo económico y social? La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Somos BOK, el software para grupos de trabajo y empresas que vuelan hacia la sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normativa y resguardando el medio ambiente. BOK es el punto de encuentro donde el trabajo en equipo y la rigurosidad ayudan a alcanzar increíbles resultados, conociendo, evaluando y gestionando el cumplimiento legal, siempre actualizados. La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Bienvenidos a la sostenibilidad digital. Bienvenidos a BOK, Software for Sustainability. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a este webinar con el que la empresa, la consultora Better y el software inteligente BOK, fieles a su compromiso, por supuesto, con la sostenibilidad de las empresas, quieren hablar de un tema muy importante que tiene relación con la seguridad, por supuesto, y la salud de sus colaboradores. ¿Ya? Y qué es lo que marca el sello también, que refleja una empresa que se ocupa y se preocupa de ellos. ¿Ya? Vamos a abordar hoy día, como el tema del webinar bien lo dice, las medidas para garantizar la protección de los trabajadores en la pandemia COVID, sobre todo cuando se trata de la asistencia presencial a los trabajos. ¿Ya? Sobre todo ahora que se han flexibilizado mucho las medidas, han disminuido los contagios, las personas ya han salido a la calle, han vuelto a sus trabajos, a sus empresas, y ahora queremos ver cómo opera hoy día, no sé, ajustada ya a cómo está la nueva realidad, la normativa vigente en materia de protección del COVID. Específicamente lo veremos para Chile, Perú y Colombia. Así que quiero contarles que tenemos 3 invitados, 3 expertos de los 3 países, que nos van a comentar cómo efectivamente esta legislación, esta normativa que llegó para quedarse debido a este virus que ha costado que quiera dejar nuestro país y muchas otras latitudes, cómo se pone en práctica y cómo se refuerza para evitar que sigan los contagios y haya, por supuesto, un ambiente de trabajo seguro para ellos. ¿Mm? Uno de ellos, quien nos acompaña, es el ingeniero en medio ambiente y prevención de riesgos, máster en gestión industrial, máster en gestión ambiental y diplomado en sistemas de gestión integrados, Mario Cárdenas, quien se desempeña como ingeniero de proyectos de la consultora ambiental Better en Chile y cuenta con vasta experiencia en tramitación, implementación y mantención de sistemas de gestión en salud y seguridad ocupacional, medio ambiente, auditoría, RCA, auditoría de cumplimiento normativo. Gracias por estar con nosotros, Mario, nuevamente muy bienvenido. Hola Giselle, buen día, muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir con ustedes estos temas tan interesantes. Gracias a ti nuevamente. También tenemos desde Perú al ingeniero ambiental y de recursos naturales, Kevin Fernández, quien también está certificado como auditor líder y auditor interno en norma ISO 45001. Asimismo, cuenta con una sólida experiencia en el sector industrial y de construcción en el acompañamiento de los procesos de fiscalización de las entidades del Estado peruano, como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. ¿Cómo estás, Kevin? Gusto de verte nuevamente, bienvenido. ¿Cómo estás, Giselle? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Igualmente, feliz de verlos nuevamente y feliz de estar acá. Contento por mencionar cuáles son estas disposiciones que todavía siguen siendo relevantes para todas las personas, ¿no es así? Es importante este tema, así que vamos allá. Muchas gracias por la invitación. Así es, muchas gracias a ti, Kevin, por acompañarnos nuevamente hoy día, en este día que acá en Chile hace frío, mucho frío. También tenemos con nosotros desde BOK Colombia a la ingeniera sanitaria ambiental y especialista en salud ocupacional, Viviana Espinosa. Ella es magíster en paz, desarrollo y ciudadanía,
con acreditación internacional como Project Manager Professional y auditor líder en NTC de las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Tiene 14 años de experiencia en procesos de implementación, asesoría y auditoría de los sistemas de gestión integral, conocimiento de estrategias de desarrollo sostenible y gestión de valor, desarrollo de proyectos sociales en sectores como hidrocarburos, construcción, ingeniería y consultoría. Tremendo currículum, Viviana. Muy bienvenida nuevamente, gusto de verte. Hola a todos, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo te encuentras, Giselle? Bienvenido a mis compañeros de panel nuevamente, Mario, Kevin, ¿cómo están? A las personas que ya se encuentran conectadas en este espacio. A BioK por la invitación a participar y la idea es poder mirar un poco lo que pasa en Colombia durante el transcurso de estos 2 años de pandemia. Todavía seguimos en pandemia, todavía en Colombia. Y bueno, vamos a ir revisando poco a poco generalidades importantes. Muchas gracias. Por supuesto, Viviana, Mario y Kevin, para eso estamos, para ver cómo va esto, cómo va esta pandemia que tanto nos ha causado dolor y preocupación también, tanto del aspecto emocional como laboral. Así que antes de entrar en materia, yo quiero invitar a nuestros asistentes de Chile, Perú y Colombia a formular sus preguntas en el chat que vamos a tener habilitado para que podamos al final de sus ponencias darle respuesta, ¿ya? Y las que no podamos eventualmente poder contestarlas por interno. Entonces quiero dejar con ustedes a Mario Cárdenas, que nos hablará sobre las medidas para garantizar la protección de los trabajadores en el marco de la pandemia y que aplican, por supuesto, para Chile. Adelante, Mario, te escuchamos. Gracias, Giselle. Bueno, un saludo al resto de los colegas también, a Kevin y a Viviana. Voy a proceder a compartir la pantalla. Tienen que habilitar Giselle para poder compartir. Perfecto. Álvaro estaba habilitando. Sí, ya estoy en ello. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, dentro, como bien señaló Giselle, dentro de nuestra temática, lo que particularmente vamos a abordar es cómo se han ido transformando estos requerimientos principalmente asociados a temas COVID en los lugares de trabajo. Bien sabrán los que están, los asistentes a este webinar, que nuestra realidad, al menos a nivel Chile, ha ido variando debido a incorporación o a vacunaciones masivas o cosas por el estilo. Por lo tanto, se ha ido en cierta medida flexibilizando todo este aspecto. Lo que vamos a presentar, o lo que voy a presentar a continuación, es más bien es una información general. Tampoco vamos a adentrarnos en el detalle. Claramente a estos temas se pueden abordar mucho más en profundidad, pero para ello requeriríamos un poco más de tiempo. Pero lo importante es que vamos a mencionar cuáles son los principales requerimientos para un lugar de trabajo que se plantea ante esta dificultad respecto a lo que son los requerimientos de temas COVID. Principalmente, y el documento o el cuerpo legal que principalmente vamos a estar conversando es el que determina el protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19. Este documento en particular viene enmarcado dentro de lo que es la ley 21.342, que aparece publicada en junio del 2021, en donde esta normativa en particular viene a determinar todo un sistema de requerimientos, por así llamarlo, en donde se deben incorporar dentro de un documento oficial de una empresa todas las obligaciones y todas las instrucciones, básicamente el sistema que viene a normar el funcionamiento en presencialidad. Importante mencionar aquello, es en presencialidad, no es para una empresa que esté bajo modalidad telemática, claramente. Va a operar para empresas que estén bajo modalidad presencial completa o semipresencialidad, pero siempre y cuando exista un periodo de tiempo en cual exista presencialidad en los trabajos. Importante también mencionar esto, ¿por qué? Porque también viene a conjugarse respecto a lo que indica la misma ley, que esto va a operar cuando exista alerta sanitaria en el país. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se tienen que conjugar ambos factores. Es decir, esto viene a ser básicamente un filtro. Tenemos trabajo en presencialidad ante esta situación COVID y tenemos una alerta sanitaria, que es el término técnico dentro del país para poder operar y para que se pueda conjugar esta normativa en particular. Y ahí viene el decreto número 31, que aparece publicado dentro del 2022, en donde extiende esta alerta sanitaria que nosotros tenemos como país,
que estaba determinada hasta el 31 de marzo del 2022 de este año, y este decreto 31 la extiende hasta el 30 de septiembre de este año. Por lo tanto, se conjugan tanto que existe una alerta sanitaria dentro del país y además existen trabajos de presencialidad. Eso es lo que debemos tener presente para poder conocer que efectivamente debemos dar cumplimiento a lo que establece esta normativa en particular. Esta normativa, si quizás no les hace sentido por el nombre, la reconocerán porque además establece la obligación del seguro laboral COVID, ¿ya? Que muchas de las organizaciones también deben implementarlo, las que tienen estas condiciones que mencioné. Dentro de los principales contenidos de esta ley, que determina la obligación de crear un protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID, esto determina básicamente los testeos diarios de temperatura del personal, testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimientos que determina la autoridad sanitaria, medidas de distanciamiento físico seguro en los puestos de trabajo, salas de casillero, comedores, vías de circulación, básicamente en sectores en donde exista una aglomeración de personal, por así llamarlo. Quiero que tengan presente que básicamente lo que viene a normar esta normativa en particular viene a exigir un protocolo, viene a establecer que se debe elaborar un documento en el cual se deben plasmar todos estos requerimientos que acá se están presentando. Debe estar indicada la disponibilidad de agua, jabón de fácil acceso y dispensadores de alcohol gel certificado. Ojo allí con el alcohol gel certificado. ¿Por qué? Porque dentro del ejercicio o dentro de las consultas o asesorías que nosotros realizamos como consultora, nosotros desarrollamos hemos desarrollado estas consultas y la autoridad manifiesta, por ejemplo, el hecho de que no se puede utilizar alcohol gel que no sea certificado. Entonces, eso es un punto. Y hemos evidenciado algunas empresas las cuales estaban fabricando o autofabricando su propio alcohol gel, pero en esta condición sin certificación, por lo tanto no se podía utilizar. El ISP es quien tiene que certificar todo el alcohol gel que se esté utilizando en los lugares de trabajo. Medidas de sanitización periódicas, medios de protección de puestos a disposición de los trabajadores, incluyendo mascarillas certificadas y todo lo demás. Todos estos elementos, vuelvo a recalcar, tienen que aparecer indicados dentro de lo que es este protocolo que establece un componente o establece una jerarquización de elementos ya dados. Esto no es que, quiero ser bastante claro, este protocolo en particular que viene marcado dentro de esta ley, es esta ley quien viene a determinar que son los organismos administradores quienes deben asesorar técnicamente a las empresas para poder generar estos documentos que es el protocolo de seguridad. Y de hecho es más, este protocolo viene marcado o viene generado a partir de la SUSESO, la Superintendencia de Seguridad Social, que determina básicamente cómo ha de ser este documento. Y es más, incluso facilita un documento, que es un documento tipo, el cual ustedes pueden modificar. Ocurre lo mismo muchas veces cuando los organismos administradores facilitan formatos de reglamentos internos, en donde son las empresas quienes toman este documento de formato de reglamento interno y lo comienzan a llenar. Por eso estos contenidos, básicamente las letras que yo les estoy mencionando, vienen a ser los extractos de los títulos básicamente que va solicitando el protocolo. Vienen acerca de definición de turnos, cualquier otra medida que disponga la autoridad también deben incorporarlo dentro de ese documento, y aspectos particulares a condiciones específicas que tenga esa actividad en particular. Restricciones y sanciones respecto a esto. Empresas que no cuenten con este protocolo sanitario laboral COVID-19 no podrán retomar o continuar la actividad laboral de carácter presencial. Las empresas que se encuentran realizando actividades presenciales deberán confeccionar este protocolo y tomar las medidas claramente en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de publicación de la presente ley. Eso es muy importante, no es que estemos constantemente en preparación del protocolo y le podamos responder al fiscalizador, mira, aún no lo tengo, lo estoy preparando. No es así. La misma ley plantea la obligación de tenerlo ya implementado dentro de los 10 primeros días hábiles posterior a la publicación de la ley. Y ustedes vieron que es desde junio del 2021. Por lo tanto, toda empresa, que la mayor parte de las empresas en la realidad nacional ya están dentro de una modalidad, quienes han retornado ya están dentro de esta modalidad de presencialidad. Pero la verdad es que quienes aún no lo hagan y estén planteándose, abriéndose la opción de hacerlo, deben tener presente que este protocolo han de implementarlo y deberán tenerlo disponible ante una eventual fiscalización. No es solo tener el protocolo, hay que tener claridad con eso, sino que también implementar lo que se ha indicado en el protocolo.
Si vamos a hacer testeos de temperatura, si vamos a estar registrando ciertas fichas médicas del personal o lo demás que establecen, si vamos a definir ciertos turnos de trabajo y eventualmente nos fiscalizan y en ese turno en particular ven que no estamos cumpliendo con esto, claramente nos estamos exponiendo a ciertas sanciones que podría levantar la autoridad. La fiscalización de este protocolo justamente corresponde a la Dirección del Trabajo y por parte de la autoridad sanitaria también. Es decir, la Seremia de Salud también puede verificar y controlar que se estén cumpliendo con las medidas, primero que exista el protocolo y segundo que se estén cumpliendo con estas medidas que aparecen ahí indicadas. Las empresas que pretendan o que efectivamente lo hagan, que efectivamente vuelvan a realizar trabajos con presencialidad y que no hayan implementado este protocolo de salud, están expuestos a incluso a lo que indica la clausura de la instalación. Y esto dispuesto de acuerdo al artículo 68 de la ley número 16.744 y claramente el Código Sanitario con las facultades que tiene, por ejemplo, la Seremia de Salud como autoridad sanitaria. O sea, eso ser bastante claro. Las fiscalizaciones y las sanciones respecto al incumplimiento asociado a este protocolo son máximas, incluyendo, como les destacaba, incluyendo el cese de funcionamiento, o sea, la clausura de la instalación. Acá algunos antecedentes generales, solamente para mostrarles una visualización respecto a cómo aparece el protocolo. Como bien les indicaba, esto es un documento, un formato tipo, que básicamente presenta cuáles son los requerimientos. Es aquí en este documento en donde nosotros vamos a plasmar cuál va a ser nuestro proceso, nuestro procedimiento, todo el mecanismo con el cual vamos a operar en la presencialidad de nuestro trabajo, pero asociado a COVID. No estamos indicando nuestros procedimientos de trabajo ni cómo vamos a hacer la actividad en particular, sino que lo que vamos acá a indicar específicamente cómo vamos a operar en base a COVID. Básicamente cómo va a ser todo el funcionamiento relativo a espacios comunes, distanciamiento, uso de EPP, sanitizaciones y lo demás, elementos que son relacionados a COVID, que cada uno de estos títulos en particular lo viene considerando. El documento está formado en base a antecedentes generales, medidas preventivas y gestión del COVID, acción ante casos sospechosos y contactos estrechos, responsabilidad en la implementación de las acciones para la gestión, y también considera un anexo 2, que esto lo dispone también la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, en donde presenta un anexo que viene a ser una guía, como allí se menciona dentro del título, guía de orientaciones y definiciones para la confección del protocolo. Básicamente lo que yo les estaba mencionando anteriormente viene acá a aparecer indicado respecto a cómo han de operar, cómo han de formular y definir básicamente toda la información con la cual han de llenar este protocolo, como mencioné, aplicable a empresas que estén bajo esta modalidad de presencialidad, ya sea completa o semipresencialidad. Básicamente, recalco esto, es relativamente sencillo completarlo porque es un documento tipo en donde ustedes tienen que ir cambiando algunos datos, alguna información, pero lo importante es que debe ser básicamente con la información verídica, con lo que vamos a cumplir. Porque si completamos con algo que no estamos aplicando, la verdad es que nos expondríamos ante una eventual fiscalización y ahí tendríamos un problema. Y es más, incluye además una guía respecto a su llenado. Como mencionaba, básicamente los principales componentes, bueno, incluye objetivos, principios y medidas de control de riesgo, alcance, definiciones sobre COVID-19, organización para la gestión del riesgo y difusión, y básicamente ahí aparece un poco la portada respecto a eso. Dentro de las medidas preventiva y gestión del riesgo COVID-19 está la reincorporación, qué elementos de protección, los mecanismos o sistemas para lavado de manos, organización del trabajo, limpieza y desinfección, información y capacitación. Importante mencionar que lo que nosotros planteemos y formulemos dentro de este protocolo, insisto, va a ser fiscalizado por parte de las autoridades y nos podríamos comprometer con algo. Importante es no comprometerse con algo que sabemos que no vamos a cumplir. Si colocamos que, por ejemplo, vamos a mantener cierto aforo y no lo estamos dando cumplimiento, ahí hay que tener cuidado respecto a eso. Revisión y actualización del plan, por ejemplo, de emergencias y actualización del reglamento interno además. Además, considera acciones ante casos sospechosos, contacto estrecho, responsabilidad de la implementación de las acciones de la gestión preventiva. Y finalmente, para poder cerrar respecto a eso, respecto a cuáles son este gran marco normativo que actualmente aplica para las empresas respecto a temas de COVID, mencionar claramente esta ley 21.342, que establece la obligatoriedad de la existencia de este protocolo sanitario en las empresas para
que quienes sean con trabajos presenciales o semipresencialidad, y además claramente la obligación de este seguro COVID para los trabajadores. Aparece también el Decreto Supremo número 18, que viene a regular estos temas de teletrabajo o modalidad telemática, pero entendiendo que vienen a propiciar o a reforzar un poco la ausencia de trabajadores en los sitios, en las instalaciones, procurando o entendiendo que busca también disminuir la exposición. Por lo tanto, también aparece o hemos incorporado este Decreto Supremo número 18, que básicamente viene a hacer esta gestión de riesgos para los puestos de trabajo, pero en la modalidad telemática, es decir, en los hogares de los trabajadores o en algún sitio que se acuerde entre el trabajador y la empresa, pudiendo ser una cafetería, algún sitio en particular, o algún sitio que se tenga, que se acuerde. Y acá aparecen los levantamientos de los puestos de trabajo, la gestión de los riesgos en los puestos de trabajo, vienen los programas de salud respecto a aquello, pero también es importante mencionar que esto va a variar dependiendo si es que existe o no acuerdo del lugar en donde se va a realizar este teletrabajo. Solo destacar para que lo tengan presente, fijarse en el artículo 4 de este Decreto Supremo 18, que va a variar la cantidad de obligaciones para una empresa dependiendo si se acordó o no el sitio en donde va a hacer teletrabajo el trabajador, regla de redundancia. La resolución 994, que establece el cuarto plan paso a paso, llevamos en el cuarto, comenzamos con la resolución 591, que establecía el primer plan paso a paso, luego pasamos por la resolución 43, el segundo, luego pasamos por la resolución 664, que estableció el tercero, y hoy en día estamos con la 994, que establece el cuarto plan paso a paso, que es la vigente. Pero sí es importante mencionar que la resolución 494 establece el plan Seguimos Cuidándonos paso a paso, que viene a hacer una actualización, una modificación respecto a lo que establece la resolución 994, y bien lo habrán, bien probablemente las personas que están en Chile, como este webinar considera 3 países, las personas que están en Chile bien conocerán que hoy en día se ha flexibilizado bastante y se habla de niveles de riesgos, de localidades en particular, hablando de bajo, medio, alto, básicamente como la modalidad de un semáforo, por así decirlo, y flexibilizando un poco el uso o el no uso de las mascarillas, más bien dicho, pero tener claridad con esto, lo que prima en los lugares de trabajo es el protocolo laboral COVID, ¿ya? Que lo establece la ley 21.342, que es todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Esta flexibilización o esta resolución 494 que flexibiliza un poco el no uso de mascarillas viene a ser principalmente en lugares abiertos. Y aquí hay que tener presente algunas definiciones importantes respecto a lo que son los lugares abiertos o no, y principalmente uno podría concentrarse un poco en lo que es el techo, por así decirlo. Considerar que un espacio abierto es el que no tiene techo y el espacio cerrado es el que tiene techo, y la verdad es que no es tanto por eso, sino que más bien viene a ser porque exista en el perímetro un 50% o más de paredes. Entonces viene a ser más bien por el cerco, por así decirlo, por las paredes más que por el techo, no. Viene a considerar ese aspecto en particular, pero son espacios al aire libre, considerar aquello. En espacios cerrados, como por ejemplo un casino, o una sala, o una oficina, o una sala de reuniones, claramente eso va a ser considerado un espacio cerrado, y lo que va a mandatar respecto al funcionamiento de los lugares de trabajo viene a ser la ley 21.342, que establece este protocolo sanitario laboral COVID. Eso es en cuanto les quería mencionar dentro del espacio de tiempo con el cual contamos. Solamente concluir que indicarles aquello, el consejo o la orientación respecto a comprometerse y cumplir con los requerimientos e instrucciones que realmente sabemos que vamos a cumplir y debemos dar cumplimiento de acuerdo a la normativa, pero no marcar o definir estándares que la verdad es que no vamos a cumplir, y ante una eventual fiscalización nos podrían jugar bastante en contra. Eso por mi parte, estimada Giselle. Muchas gracias, Mario, por tu exposición. Gracias por la claridad de ella, por lo acotada, aunque fue acotada, fue bastante explicativa y aclaradora, porque como tú bien decías, tenemos flexibilizaciones en las medidas como para el público en general, para que la gente salga, pero las medidas COVID en el trabajo se mantienen y tienen que ser estrictas en relación, obviamente, a que los trabajadores comparten espacios de trabajo importantes y muchas horas al día. Así que te agradezco mucho, y antes de pasar con nuestra próxima exposición, quiero reiterar la invitación a nuestros asistentes al webinar de Chile, Perú y Colombia
para que por favor hagan sus preguntas, expresen sus inquietudes en nuestro chat para que finalmente podamos responderlas una vez concluido el encuentro. Ya, ahora quiero dejarlos con Kevin Fernández de BioK Perú, nuestro ingeniero que nos hablará cómo aplica la normativa también de cuidado de los trabajadores en Perú con esta pandemia del COVID. Adelante, Kevin, te escuchamos. Muchas gracias, Giselle, por la previa introducción, presentación. Ahora, si me permites, necesito compartir mi pantalla para poder brindar mi presentación. Por un segundo. ¿Me van a confirmar, por favor, si se logra observar? Sí, se ve súper bien, Kevin. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Muy interesante la previa presentación que ha tenido mi colega Mario, presentando las medidas que garantizan la protección de los trabajadores en el ámbito laboral para Chile. Y pues tengo que decir que también lo bueno de esto es que tenemos una normativa bastante parecida, ¿no? Después de haberlo escuchado. Si bien en Chile lo llaman protocolo de seguridad, aquí nosotros en Perú lo conocemos como Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, en el cual tenemos que también plasmar todos los procedimientos, procesos que nosotros realizamos en nuestras actividades día a día en el ámbito laboral, pero con respecto a los cuidados contra el COVID-19. Entonces vamos a ver cuál es el marco normativo para nosotros, para que nosotros como empresa podamos implementar este plan de vigilancia y prevención y control del COVID en el trabajo. A ver, primero nosotros actualmente tenemos la resolución ministerial 1275-2021 MINSA, el cual establece las disposiciones para este plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2 o también llamado coronavirus. Esta prácticamente es la cuarta normativa que nos brinda estas disposiciones. En un inicio, a lo largo de todo este periodo de 2 años que ha pasado desde el inicio de la pandemia, hemos tenido distintas normativas las cuales nos han brindado estas disposiciones para una correcta elaboración del plan de vigilancia. En este caso es la actual, tenemos la 275. En un primer inicio teníamos la 239, 2020, después pasamos a la 448, 2020, después a la 972, 2020, ¿no? Que esta última normativa fue derogada al inicio o a la aprobación de la vigente, que es la 1275. Importante mencionarlas porque en el transcurso de este tiempo hemos venido pasando distintas modificaciones de acuerdo a las restricciones o de acuerdo a la exposición del COVID que hemos tenido en el país. Entonces, actualmente tenemos la 1275 y esa es la normativa en la cual nos vamos a enfocar para hablar estrictamente del plan de vigilancia que se debe realizar en el ámbito laboral. Adicionalmente, también tenemos que mencionar que tenemos el Decreto Supremo 016-2022 PCM, que es el Decreto Supremo que declara estado de emergencia nacional y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social. Si bien es cierto, esta normativa dicta disposiciones a nivel general, que es para toda la población. Sin embargo, es importante mencionarla debido a que también conlleva dentro de su contenido un par de artículos, las cuales hacen mención a obligaciones dentro del ámbito laboral. Importante mencionar que también el Decreto Supremo 041-2022 PCM es su modificatoria, la cual ha salido en este último sábado y el cual nos brinda, por ejemplo, una mayor flexibilidad al uso y no uso de mascarillas, ¿no? En el cual menciona que a partir del 1 de mayo, las regiones que tienen el 80% de personas vacunadas van a poder disponer libremente el uso y no uso de las mascarillas en los espacios públicos abiertos. Esto siempre y cuando se garantice que estos espacios públicos abiertos puedan garantizar que haya un distanciamiento social mínimo de 1 metro. Por supuesto, esto aplica a nivel nacional, sin embargo, tenemos nuestra normativa que va a primar
para el ámbito laboral, ¿no? Que sigue siendo la resolución 1275 y que en el ámbito laboral vamos a tener que seguir siguiendo las disposiciones y el cual es todavía el uso obligatorio de estas mascarillas, ¿no? Para el ámbito laboral. Ahora bien, vamos a hablar un poquito más sobre esta resolución ministerial que nos aprueba, que nos obliga a realizar nuestro plan de vigilancia a nivel empresarial. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este plan de vigilancia, ¿no? Que es contribuir a la disminución del riesgo de transmisión del COVID-19 en este ámbito laboral, implementando y manteniendo las disposiciones generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con el riesgo de exposición. Sabemos que todos los trabajadores que hacen un trabajo presencial están expuestos a contraer la enfermedad en cualquier momento, por lo tanto es que se tiene que realizar este plan y por lo cual es bastante relevante hasta el día de hoy, ¿no? Y el alcance, por supuesto, este plan es aplicable para todas las empresas a nivel nacional, tanto del sector público como privado. El contenido que tiene la resolución ministerial 265 y que nos obliga a hacer este plan, tiene algunas disposiciones preliminares que tenemos que mencionar. Por ejemplo, los empleadores deben garantizar un ambiente seguro de trabajo, verificando que todos los empleados estén debidamente vacunados para la COVID-19, primera y segunda dosis y dosis de refuerzo, o también le podemos llamar primera, segunda y tercera dosis. Entonces, en el artículo 4 del Decreto Supremo del 016-2022 menciona o refuerza esta disposición preliminar, que dice que toda persona que realice actividad laboral presencial debe acreditar su esquema completo de vacunación para la COVID-19, siendo válidas las vacunas administradas tanto en el Perú como en el extranjero. En el caso de los prestadores de servicios de la actividad privada que no cuenten con el esquema completo de vacunación, pues deberán prestar servicios a través de la modalidad de trabajo remoto. Okay, esta norma es bastante clara, ¿no? Lo que nos obliga o lo que nos indica que debemos de tener nuestro esquema completo de vacunación para que nosotros podamos laborar presencialmente en nuestros centros de trabajo. En todo centro laboral se debe de elaborar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, como lo mencionaba al principio. Este plan de vigilancia debe ser remitido al comité para que pueda ser aprobado y posteriormente, cuando es aprobado, se debe enviar al Ministerio de Salud. Este envío al Ministerio de Salud es básicamente a través de un correo electrónico en el cual nosotros vamos a remitir nuestro plan al correo del Ministerio, el cual es empresa@minsa.gov.pe. Automáticamente después que nosotros enviamos nuestro plan de vigilancia elaborado de acuerdo a la realidad de nuestra empresa, este plan es automáticamente aprobado y espera ser listo para que en cualquier momento que nos caigan las fiscalizaciones, lo tengamos a disposición y este pueda ser fiscalizado de acuerdo a los requerimientos de la normativa. Okay, este plan de vigilancia también tiene una estructura en el cual lo podemos encontrar en el anexo 5 de la resolución ministerial 265, el cual es una estructura bastante clara que nos indica qué es lo que debe contener este plan y cuáles son los importantes puntos que debemos de tomar como referencia, ¿no? Dentro de esta normativa también nos indica cuáles son estos puntos que nosotros vamos a hacer énfasis y en lo cual vamos a explayarnos y explicarnos cómo vamos a desarrollarlos y cómo vamos a hacer estas medidas preventivas para estos puntos que lo vamos a ver a continuación, ¿no? El plan de vigilancia, prevención y control del COVID debe incluir una guía breve de actividades que aseguren el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente resolución. Y tenemos estos 7 puntos, los cuales son estas disposiciones básicas que debe contener nuestro plan de vigilancia. El cual tenemos como punto 1, que debemos asegurar la ventilación en el centro de trabajo. Como punto 2, evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al regreso al centro de trabajo. Punto 3, puntos de lavado y desinfección de manos. 4, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Como punto 5 tenemos las medidas preventivas de aplicación colectiva. Punto 6, medidas de protección personal. Y por último, en el punto 7 tenemos la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, el cual debe ser constante durante las actividades que realizamos diariamente. Por supuesto, vamos a ver un poco de cada uno. En honor al tiempo, he hecho un resumen de cada punto para el cual se tenga una mayor claridad de qué es lo que debe de contener este plan de vigilancia.
y cómo podemos elaborarlo, ¿no? Debemos de asegurar la ventilación en el centro de trabajo, evaluando las características físicas de cada uno de los ambientes de un centro de trabajo, considerando las entradas y salidas de aire, flujos de aire, fuentes de ventilación natural y artificial, entre otros. Esto nos indica que podemos tener dos tipos de ventilación natural o ventilación artificial, ¿no? Ambientes adecuadamente ventilados de forma natural, no va a ser necesario, por supuesto, que tengamos una ventilación artificial. Y en los ambientes en los cuales no tengamos ventilación natural, no haya ventanas adecuadamente del tamaño proporcional al cuarto, entonces en este caso sí tendríamos que tener una ventilación de forma mecánica, ¿no? Pues bien, como segundo punto tenemos la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso al centro de trabajo. Una vez que los empleadores hicieron su plan de vigilancia y lo enviaron al Ministerio de Salud, cuando retornaron a retornaron a realizar sus labores con normalidad, se debió hacer estos puntos, o en caso de que algunas empresas todavía no hayan iniciado labores, se debe hacer estos puntos, ¿no? Como puede ser la identificación del riesgo de exposición al COVID-19 de cada puesto de trabajo. Por supuesto, hay un riesgo de exposición por cada puesto de trabajo, el cual puede ser bajo, medio, alto, o en todo caso muy alto, de acuerdo a las actividades que realiza y a la exposición que tiene este puesto de trabajo, el cual debe estar identificado dentro de este plan. Asimismo, debemos identificar los puestos de trabajo en los que se es imprescindible el trabajo presencial o si puede desarrollarse de manera remota o mixta. Igualmente, esto debe estar colocado dentro del plan. Los trabajadores que retornen o se reincorporen al trabajo deben de completar una ficha sintomatológica del COVID-19 que funciona como una declaración jurada, ¿no? Esto para todos los trabajadores que están realizando actividades en modo presencial. Establecer el procedimiento de actuación ante casos sospechosos de COVID-19. Por supuesto, dentro de su plan debe estar un procedimiento de actuación ante casos sospechosos de COVID-19. Asimismo, también tenemos que la alta clínica de un trabajador no determina la aptitud laboral para la reincorporación al puesto de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente los médicos ocupacionales de la empresa son los que están aptos para determinar si el trabajador va a volver inmediatamente después de pasar el tiempo de cuarentena que debe pasar el trabajador cuando se haya infectado del COVID-19. Como punto 3, tenemos que toda empresa debe tener sus puntos de lavado y desinfección de manos, ¿no? El empleador debe asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos, el cual puede ser lavaderos, caños con conexión a agua potable, incluidos con el jabón líquido y papel toalla, o puntos de alcohol en el cual tenga un alcohol al 70% que puede ser líquido o gel. Asimismo, debemos de priorizar la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, ¿no? El empleador, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe brindar orientación sobre el COVID-19 y las medidas preventivas de disminución del riesgo de infectarse en las actividades de capacitación, ¿no? Para esto podemos realizar capacitaciones, charlas, eventos de concientización, campañas, o en su defecto también podemos brindar o difundir información del COVID-19 a través de señalizaciones en todos los espacios del ámbito laboral, en todos los espacios de la empresa o del centro de trabajo donde nosotros venimos realizando nuestras actividades en modo presencial. Tenemos algunas medidas preventivas de aplicación colectiva, como que las reuniones de trabajo o capacitación deben ser preferentemente virtuales. Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia deben realizar trabajo remoto, de preferencia hasta los 6 meses posteriores al parto, ¿no? El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo evalúa la continuidad del trabajo remoto y en caso no sea posible, por supuesto, por la naturaleza de sus labores, pues se puede otorgar una licencia con goce de haber. El distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre trabajadores y en caso de haber comedores en los centros de trabajo, debe mantenerse un distanciamiento físico de al menos 1,5 metros debido al no uso de la mascarilla, ¿no? Mientras nosotros ingerimos los alimentos. La protección de trabajadores en puestos de atención al cliente mediante el empleo de barreras físicas, por ejemplo, pantallas o mamparas para mostradores, además
de la doble mascarilla correspondiente. Algunas medidas de protección personal que son relevantes es que el empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio. Entonces, por eso tenemos el uso de una doble mascarilla, en algunos casos barreras físicas, o en su defecto el uso de protectores faciales todavía en algunos centros de trabajo, que lo implementan como medida de protección para sus trabajadores. Los trabajadores de ambientes de mediano y bajo riesgo deben cumplir con el mínimo estándar de una mascarilla KN95, en su defecto una mascarilla quirúrgica de 3 pliegues, y encima de esta una mascarilla comunicativa, perdón. Y como último punto tenemos la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, ¿no? En el cual nos indica que el empleador va a realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera permanente y remite la información sobre esta vigilancia a la autoridad de la salud, en este caso al Ministerio de Salud, por supuesto. Los empleadores que realicen el tamizaje para la infección del SARS-CoV-2 en sus trabajadores deben notificar inmediatamente a la autoridad de la salud correspondiente. Por supuesto que para esto tenemos una plataforma que implementó el Ministerio de Salud, en el cual nosotros vamos a poder remitir la información que ellos nos solicitan a través de esta plataforma llamada SysCovid. Por supuesto que esto lo va a hacer el personal encargado de las empresas, en este caso sería los médicos ocupacionales. El personal del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo debe hacer este registro correspondiente usando una ficha F300 que nos brinda la misma plataforma. Para nosotros hacer uso de esta plataforma debemos de solicitar los accesos respectivos por cada empresa. Y esto se hace a través del mismo correo que se ha mencionado anteriormente. La alta de los trabajadores que han sido declarados como sospechosos o confirmados por el COVID-19 debe hacerse a través del formato de alta de la ficha F300 del SysCovid. Por supuesto que para esta vigilancia de la salud de todos los trabajadores se debe hacer a través de esta plataforma usando los formatos correspondientes para que podamos enviárselo al Ministerio de Salud y esté al tanto de toda la información que nosotros estamos enviando y pueda conllevar una mejora en sus indicadores, ¿no? Y que tenga una base de indicadores mucho más real usando las plataformas que tenemos que usar en este ámbito laboral. Tenemos algunas disposiciones para el regreso o reincorporación al trabajo del grupo de riesgo. Por supuesto que existe un grupo de riesgo, los cuales son los más expuestos debido a algunas enfermedades que puedan tener, muy aparte de la infección que puede causarles el COVID-19, ¿no? Ellos deben contar con el esquema completo de vacunación, y si la vacunación está incompleta o pendiente, deben continuar realizando sus actividades remotas. El retorno o reincorporación debe ser progresivo, considerando el aforo, tarea, jornada laboral y necesidad de labores presenciales. Asimismo, el médico ocupacional debe valorar la información clínica de estos trabajadores a efecto de determinar la modalidad de trabajo. Por supuesto que este médico debe hacer una previa evaluación de estos tipos de trabajadores que están dentro del grupo de riesgo para poder determinar si ellos son aptos para la labor presencial. Si no fueran aptos, en todo caso deben hacer un trabajo remoto o semipresencial, dependiendo, por supuesto, de la consideración médica del médico ocupacional de la empresa. Y bueno, mencionar también como punto final que estas medidas son fiscalizadas por la autoridad que viene a ser la SUNAFIL, ¿no? La Superintendencia Nacional de Fiscalización, por las autoridades competentes, como puede ser las municipalidades, dependiendo, por supuesto, al distrito al cual pertenezca la empresa. Y asimismo que este plan de vigilancia tiene todavía estricto cumplimiento, es obligatorio para todos y debemos continuar con esas disposiciones. Igualmente, como se mencionó en Chile, si bien han flexibilizado las normas para la población a nivel general, todavía las normativas para el ámbito laboral siguen perennes, siguen presentes, y es algo que debemos de cumplir bajo estricto rigor y cumplimiento para todos y para todas las empresas. Muy bien, eso sería todo conmigo. Espero que se haya entendido para todos los presentes, y muchas gracias. Muchas gracias, Kevin, por tu intervención, también muy clarificadora respecto de cómo llevan allá en tu país también
las normas para evitar el COVID en el trabajo, bien digo. Quería también, antes de darle el pase a Viviana para que nos hable de cómo también se han adaptado las normas allá en su país, en Colombia, también reiterarles la invitación a nuestros asistentes de Chile, Perú y Colombia para que puedan hacer sus preguntas en nuestro chat y así, si tienen alguna duda, alguna inquietud, poder respondérselas al final del encuentro. Bien, entonces dejo con ustedes ahora a Viviana Espinosa de BioK Colombia para que nos cuente cómo opera ahí la normativa que combate al SARS-CoV-2. Gracias, Vivi. Gracias, Giselle. Déjame, comparto pantalla, pero no me ha salido todavía la posibilidad de presentar pantalla. Ok. Creo que ya deben estar viendo la presentación, ¿sí? Ahí sí, sí, ahí se ve. Voy a ampliarla. Ok, según lo comentado por mis compañeros, tanto en Chile como en Perú, hay bastantes similitudes con lo que vamos a presentar también para Colombia. Sin embargo, la intención de esta presentación es más o menos hacer una transición, un recorrido de lo que ha pasado durante estos 2 años largos de pandemia en nuestro país, en Colombia básicamente, desde sus inicios, ¿cierto? Que fue en el 2020 a la fecha. Entonces, sabemos que esto pues, ha generado obviamente unos aprendizajes y cambios de hábitos que han sido difíciles de modificar, y más teniendo en cuenta que ahorita estamos en un proceso de flexibilidad y empezamos más flexibles a partir del 1 de mayo, y ya le voy a comentar ciertos cambios que vienen a regir pronto. Entonces, iniciamos en el 2020, por supuesto, como todos los países, la mayoría de los países en el mundo, pero los primeros casos, el primer caso presentado en Colombia de COVID fue el 6 de marzo como tal, y a partir digamos que de ese momento, pues obviamente el gobierno nacional, bajo los ministerios, sobre todo el Ministerio de Salud, por supuesto que es el protagonista de todo este proceso para nosotros, pues empezaron a generar estrategias y protocolos de seguridad que ya vamos a ver más adelante. Lo importante que yo quiero que ustedes vean en este slide es cómo ha evolucionado y la cantidad de normativa que ha salido o que salió, que hoy en día ya mucha está derogada, precisamente en cuanto al tema del COVID y en cuanto a todo lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria. No solamente en temas de salud, sino en temas obviamente económicos y en temas también sociales respectivos. En el 2020 salieron más de 2.000 normas asociadas al tema, ¿sí? A nivel nacional y por supuesto Distrito Capital y demás. Dentro de la continuidad 2021-2022, en el 2021 más de 400 normas aparecieron frente al tema, y en el 2022 llevamos más de 20 normas que vamos a hablar algunas de ellas más adelante. Ahora bien, ¿quiénes son los representantes o protagonistas de todo esto? Pues el Gobierno Nacional, obviamente encabezado del presidente Iván Duque, los ministerios como Ministerio de Trabajo, porque varias de las normas que vamos a revisar hoy pues son expedidas por esta entidad, igual que la del Ministerio de Salud, algunas por el Ministerio de las TIC. Está también obviamente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente, y casi todos los organismos en Colombia generaron ciertos cambios o cierta legislación interna y externa para los usuarios. Pero traigamos estos a colación porque normalmente son los que tenemos más contacto y aplican a la mayoría de los colombianos, y obviamente bajo una cantidad de campañas que se realizaron durante estos 2 años, y seguimos en campañas porque la emergencia sanitaria se ha ampliado. Inicialmente, ya le voy a mostrar un poquito cómo empezamos. Inicialmente empezó el 12 de marzo como tal a establecerse la emergencia sanitaria en Colombia con los primeros casos, pero se ha ampliado. En este momento llevamos la 9ª prórroga. El presidente Duque el día lunes 24 de abril, esta semana, prorrogó más tiempo. La emergencia estaba hasta el 30 de abril de este año 2022, ahora se amplió 60 días más hasta el 30 de junio. Esto intentando obviamente dar una priorización a los protocolos de seguridad y demás, pero con una flexibilidad interesante que ya les voy a mostrar más adelante y vamos a comentarlo un poco. Ahora bien, empezamos con un aislamiento desde el 25 de marzo, pero en Colombia el aislamiento fue el más largo, yo creo que uno de los más largos que ha tenido a nivel mundial. Empezamos con un mes de aislamiento y duramos más de 5 meses en aislamiento obligatorio. Esto no solamente trajo inconvenientes en temas económicos, sino pobreza, problemas a la salud, en temas sobre todo mentales, ¿cierto? Ya vamos a revisar un poquito estos detalles que me parecen tan importantes para nosotros. Entonces, miren,
Circular 676, esto es lo que corresponde al 2020, que me parece importante traerlo a colación, porque son normas que de alguna forma han modificado normas anteriores que tienen que ver con el sector trabajo y con el sector salud, y que siguen y que llegaron para quedarse. Y quiero decir que no solamente salieron por el COVID, sino que son cambios importantes a la normativa que está vigente en nuestro país. Entonces, la circular 676 hace una novedad muy importante, y es que incluye como enfermedad laboral todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Es decir, aparece en la tabla de enfermedades laborales que está en el decreto 1477 del 2014. Esto es algo importantísimo porque esto apareció muy rápido, es decir, 2 meses después de empezar la emergencia sanitaria en nuestro país. Adicional es al decreto 771, en el que dispone obviamente todo lo que son servicios de conectividad, teniendo en cuenta que ya pasamos de una presencialidad a una virtualidad o a un trabajo remoto, o a un, digamos que son de las modalidades que están hoy en día categorizadas en nuestro país, y eso también es importante decirlo porque hay un subsidio que también dio el gobierno, que cambiaba el subsidio de transporte por el subsidio de conectividad. La circular 21, en cuanto a las fases de contención del COVID, y a la circular 41 las trae a colación, porque ya hay un cambio importante en el concepto y crea un concepto nuevo, que es el trabajo en casa. Si bien es cierto, nosotros tenemos normatividad desde el 2008 de teletrabajo. De hecho, somos pioneros en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo incluso de tener normatividad de 2008 del teletrabajo con la ley 1221. Pero estas circulares de alguna forma arrojan o apoyan unas leyes que salieron en el 2021 precisamente para regular el trabajo en casa y el trabajo remoto, con la ley 2088 y la ley 2121. Y también sacaron una norma importante y es correspondiente a la intervención de los factores de riesgo psicosociales. ¿Qué pasa con el tema de la pandemia? Y creo que lo vivimos todos en mi país, y creo que en el país de Perú y Chile también. Y es que la mayoría de las consultas que se hicieron durante ese periodo han sido la mayoría por temas asociados a depresión, estrés laboral, ansiedad y demás, y también los altos índices de suicidio que existieron en ese primer año en aislamiento, sobre todo. Entonces, es importante traerlo a colación el día de hoy, porque adicional refuerza ya las normas que tenemos en temas de los programas de riesgo psicosocial, sobre todo también para las empresas, para que los puedan manejar de la mejor forma. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos en el 2021 algunas normas que traje a colación el día de hoy también, que es el decreto 109, que define todo lo que es el Plan Nacional de Vacunación, y que obviamente tiene una prioridad también para las empresas colombianas, y es obviamente que intentar que la mayoría de sus trabajadores pues estén dentro del esquema de vacunación y demás. Son 5 fases que se establecieron en un inicio, obviamente esto ha sido modificado en varias ocasiones, y una de esas modificaciones fue el 9 de junio del 2021, ¿sí? Donde digamos que hacía un énfasis a las fases como tal, a un cambio de las fases, que son 5 fases, iniciando obviamente por las personas de salud, entre las personas que tuvieran comorbilidades, entre otras cosas, y luego por edades, entre otras categorías adicionales. Está la circular 22, donde de alguna forma es importante traerla a colación porque no exige la prueba de COVID para poder acceder a un puesto de trabajo. Eso es importante aclararlo, porque muchas empresas de alguna forma solicitaban este requerimiento. Entonces, el Ministerio de Trabajo optó por sacar esta circular para que eso no fuera obligatorio, y no debería ser obligatorio para acceder a un puesto de trabajo, ¿cierto? También tenemos acá otro decreto importante, que es el decreto 1615. Acá la importancia de este decreto es que empezó en el 2021, pero va a quedar vigente hasta el 30 de abril, precisamente por la intervención del presidente Duque durante esta semana, que indicó que este decreto va a quedar derogado a partir del 1 de mayo. ¿Qué significa esto? Significa que ya no se va a pedir el carnet de vacunación para ingresar a eventos masivos, para ingresar a restaurantes o cualquier otro sitio donde era obligatorio tener el carnet de vacunación. Es decir, que va a operar hasta el 30 de abril. Ahora bien, ¿qué está pasando en el transcurso de este año, del 2022? Como les indicaba al inicio, teníamos una resolución que es la 304 del 2022, donde se hablaba que la emergencia sanitaria iba a ser hasta el 30 de abril de este año. Pero va a alargarse, va a prorrogarse 60 días más al 30 de junio. No ha salido la resolución que prorroga, pero eso ya es un hecho, dicho por él y dicho obviamente por el Ministerio de Salud, Fernando Ruiz.
Ahora bien, ¿qué ha salido durante este 2022? Bastantes normas que ya vamos a revisar un poquito, básicamente lo que es el protocolo también de bioseguridad en las empresas y demás. Está la circular 003, que tiene que ver con la exigencia del esquema de vacunación para ciertas personas o ciertas labores en ciertos trabajos. Gastrobares, bares, personal que de alguna forma está en atención al público. Esta salió con el fin de que estas personas puedan tener su vacunación obligatoria. El tema es que no se puede cortar a las personas por trabajo. Entonces, no puede despedirse a un trabajador si esta persona no tiene su carnet de vacunación. Entonces, ahí hay un contexto un poco más asociado a la intervención del trabajador versus el empleador en cuestiones de si la persona no se quiere vacunar, no puede estar obviamente ejerciendo esa labor de atención al público, entonces tienen que reubicarlo laboralmente, concertar entre las partes y adicional aplicar el reglamento interno que obviamente tenga la empresa. Son de las estrategias que se pueden realizar, pero no se puede despedir al trabajador por no querer vacunarse. Esa es una de las razones. El decreto 298, que también nace con digamos, en unos contextos bien interesantes para la emergencia y sobre todo generados para el mantenimiento del orden público. Pero acá es importante decir que hablan sobre el aislamiento selectivo dependiendo de la ocupación de las camas UCI o de las camas de cuidados intensivos, como ahí se le conoce en Colombia, que no superen pues el 85%, y supera el 85% quiere decir que hay que hacer unas restricciones mayores al proceso. La resolución 350, esta resolución es la que vamos a ampliar ahorita, vamos a hacer un zoom sobre esta resolución. De alguna forma, esta deroga la resolución 77 del 2021. ¿Por qué traigo a colación la resolución 77 del 2021? Porque esta resolución derogó más de 50 normas de COVID del año pasado y es la que adopta el Protocolo General de Bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, culturales y el Estado a nivel nacional. No importa si es de sector público o privado, no importa de qué sector es, pero es importante traerlo a colación porque vamos a revisarla más adelante. También está la circular 16, que son las instrucciones de mitigación y riesgo, y está basada en la resolución 350. De alguna forma lo que hace es un énfasis en lo que deben generar las empresas internamente. Entonces generan unas obligaciones mínimas, que son estas 6 que ustedes ven allí, ¿sí? Y esta circular como tal es expedida por 2 ministerios, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Entonces, aplicar al sistema de gestión de seguridad del trabajo, ¿qué significa? Que debo actualizar el sistema de gestión. Las empresas deben actualizar el sistema de gestión procurando que todo lo correspondiente al COVID esté señalado allí. Es decir, cómo identificar primero el riesgo, que es el riesgo biológico y que debe estar dentro de los, digamos, los factores de riesgos prioritarios en las empresas. Acciones preventivas precisamente y de promoción frente al tema del COVID, señalización, anuncios y demás, alertas tempranas, herramientas para alertar tempranamente y poder comunicar también a los trabajadores, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, obviamente que diseñar un protocolo de bioseguridad, que ya vamos a revisar cuáles son las pautas, la recepción de información, cómo se va a recibir la información o cuando una persona tenga algún contagio, y adicional, también saber cuántas personas ya tienen la vacunación. ¿Para qué les va a servir esto? Para hacer el mapa de riesgo en pro de las personas o la población trabajadora que tenga o cuente con la vacunación al día. Esto le da, digamos que a las empresas una oportunidad de tomar medidas más conscientes, ¿cierto? Sobre qué realmente requiere la empresa y sobre qué recursos también va a disponer para ello. Ahora bien, ¿cuáles son esas medidas de seguridad que están enmarcadas en la resolución 350? Hay unas medidas generales y unas medidas especiales. Entonces, estas son las medidas generales que ya la mayoría de nosotros conocemos y que de hecho los compañeros de Chile y Perú también mencionaron. Entonces, son muy similares a las que ellos ya hicieron énfasis. Y es medida de autocuidado. Eso obviamente, pues, no solamente es la empresa, sino también el trabajador como tal. Cuidados de la salud mental, asociados a lo que les comenté anteriormente. Lavado de higiene de manos. Acá también es importante decir que hay un recurso que debe generar la empresa, que debe obviamente disponer de todos estos recursos dentro de las instalaciones y demás. Distanciamiento físico, por supuesto, tratar de que obviamente los puestos de trabajo estén separados y generar de alguna forma, no solamente separados, sino también buscando la forma de que tengan un sitio de prevención, no solo para alimentos, para el casino, para sitios comunes dentro de los trabajadores. Uso del tapabocas, por supuesto.
ventilación adecuada, limpieza y desinfección. Aquí hay una cosa interesante con la limpieza y desinfección, que hablan sobre que el manejo de los químicos que se vayan a utilizar para desinfectar las zonas, superficies, demás, empezando por el área del escritorio, ahí lo mencionan, celulares y cosas que tengan más contacto los trabajadores, deben tenerse en cuenta que deben tratarse bajo el sistema globalmente armonizado para el manejo de químicos y debe generar la ficha de datos, obviamente, de esos químicos, ¿no? El manejo de residuos también, que tengan que ver, obviamente, con el COVID, es decir, tapabocas, guantes o cualquier uso que se le haya dado para ese tratamiento, y la comunicación del riesgo y cuidado. Comunicación del riesgo, señalización en los sitios visuales debe tener, sobre todo enfatizando digamos que en los síntomas que se pueden tener para el caso. Y cualquier síntoma de gripa debe ser reportado y la persona debe hacerse sus chequeos respectivos. Es lo que también enmarca las medidas de seguridad. ¿Listo? Estas son las medidas de seguridad generales que, como les acabo de mencionar, aplica a todos los sectores en Colombia. Ahora bien, hay unas medidas especiales. Y cuando hablamos de medidas especiales complementarias, estamos hablando de que de alguna forma son complementarias al sistema de gestión en seguridad sobre el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que complementan el decreto 1072 de 2015. Y el decreto 1072 de 2015 es el decreto único reglamentario del sector trabajo en Colombia. ¿Qué significa esto? Significa que hay unas recomendaciones que ya están en el decreto, pero a esas se les añaden estas otras que ustedes ven acá. Y es actualizar precisamente el sistema de gestión en seguridad del trabajo, donde es básicamente llevar todo lo que es la gestión y organización de la empresa a nivel de seguridad y salud en el trabajo, y que tiene que ver de alguna forma la identificación del riesgo biológico por COVID. O sea, debe estar identificado el riesgo y ese riesgo debe también tener un control específico. Otra cosa importante es asegurar el cumplimiento de las recomendaciones que me den las entidades de salud, ¿sí? Entidades de salud, llámese secretarías, llámese el Ministerio de Salud, llámese el que haga sus veces, pero se deben tener en cuenta, es decir, que se debe corroborar también con lo que salga normalmente la legislación, que sale mucha norma en la legislación, precisamente en estos temas de COVID. Establecer un sistema de verificación de control al momento de notificar positivo, significa que si la persona es positiva o si la persona de alguna forma tiene COVID, pues esto debe ser reportado y la persona debe tomar pues el tiempo necesario para su control y tratamiento. Fomentar el autocuidado, ¿sí? Sobre todo los síntomas respiratorios, y ahí va la señalización y va todo el tema de las campañas, capacitaciones, ¿cierto? Que tengan que hacer las empresas con sus trabajadores y demás. Establecer canales de información, es decir, comunicación permanente entre lo que es el empleador, la EPS, que es la entidad promotora de salud, y la ARL, que es la administradora de los laborales, y obviamente el trabajador, que es el que está en el medio del proceso. Disponer piezas comunicativas a los trabajadores, proveedores, clientes que estén visibles, ¿sí? Que siempre le genere recordación a aquel que va a entrar, independientemente que sea interno o que sea externo. Y difundir a los trabajadores la información relacionada con los síntomas de alarma. Esto es completamente importante. Ahora bien, eso ya se viene trabajando durante los 2 años que llevamos, es decir, seguir trabajando en este mismo proceso. Los trabajadores deberán informar cualquier situación que ponga en riesgo el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Si ven algo que no esté bien, que algo que no está asegurando, o algo que no está suministrando la empresa, debe reportarlo, o algo que no esté haciendo por parte de algún compañero de trabajo. Es parte de los procesos que están dentro de las medidas de seguridad que enmarca esta resolución. Y estas son las medidas que se deben hacer obligatorias para todas las empresas a nivel de Colombia. Ahora bien, trae consigo sanciones, por supuesto, no las enmarca la resolución, pero están enmarcadas en el decreto 1072 del 2015. Que son las sanciones que pueden ir desde un salario mínimo hasta 1000 salarios mínimos en el caso de recurrir, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Porque las sanciones están divididas dependiendo de si son pequeñas empresas, medianas o grandes compañías. Y eso lo determina que la cantidad de trabajadores que tengan, obviamente, su cargo. Esto más o menos sería lo correspondiente a los procesos de las medidas de seguridad y, digamos que de alguna forma, un brochazo a lo que es la legislación nacional en Colombia respecto al COVID. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, Viviana, a ti por tu exposición, por lo clara que has sido, por los puntos que has tocado, sobre todo en materia cuando el trabajador no está vacunado. Así que ha sido súper interesante y muy clarificadora. Yo quiero que te quedes en cámara, Vivi, y invitar a Mario y a Kevin para que se sumen, porque tenemos algunas preguntas que vamos a alcanzar a contestar en cámara antes de finalizar nuestro encuentro. Denme un segundo, se las señalo inmediatamente. Ya. Aquí. Ya. Tengo para Mario. Dice, ¿es obligatorio completar el esquema de vacunación para ingresar a un lugar de trabajo? Bueno, gracias Giselle por comunicar la pregunta. Es un tema relativamente controversial, por así decirlo, en la realidad nacional, Chile, debido a que no existe una obligatoriedad respecto a completar el esquema de vacunación. Si bien existen ciertas restricciones por pase de movilidad, se han restringido ciertos permisos, como restringir acceso a ciertos lugares o cosas por el estilo, pero no existe una indicación tácita respecto a que el empleador pueda impedir el ingreso de sus trabajadores al lugar de trabajo. De hecho, existen varios pronunciamientos de la Dirección del Trabajo mediante jurisprudencias, pero uno en particular que los reunió, que fue una respuesta en particular, que fue un ordinario, que es el número 1187 del 1 de abril del 2021, en donde manifiesta que la Dirección del Trabajo que el empleador no puede impedir el acceso de los trabajadores a los lugares de trabajo. Por lo tanto, lo que se debe comenzar a operar, porque esto inicia todo un tema, porque inicia un tema de decir, ok, el trabajador no vacunado puede ingresar al lugar de trabajo y va a convivir con trabajadores vacunados. Entonces aparece el artículo 184 del Código del Trabajo que dice, el empleador deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores. ¿Qué pasa con los demás trabajadores? Entonces, comienzas a preguntar respecto a eso. Aquí el tema, básicamente, como no se puede impedir y tampoco se puede hacer un despido porque sería un despido injustificado, tendrían que realizar una modificación respecto al trabajo, ver primeramente si ese trabajador puede hacer su función en teletrabajo, cosa de restringir la convivencia o exposición, disminuyendo la probabilidad de contagio de sus colegas, o hacer una modificación y establecer un área en particular o una sala en específico o cosas por el estilo. Pero la verdad es que esa es la realidad. No tenemos, a diferencia de los colegas, no tenemos un pronunciamiento directo respecto a nuestro país asociado a eso. No, se te escucha, dice. Ahí sí, perdón, estaba muteada para no haberte interrumpido. Dame un segundo. Tenemos otra más. Dice, ¿se debe presentar ante la autoridad el protocolo sanitario laboral COVID y cada cuánto debiera actualizarse si es que es así? Mira, particularmente esta ley no establece la obligatoriedad de presentarlo ante la autoridad, lo que establece es que dentro de estos 10 días debe estar implementado este protocolo, 10 días publicada la norma, por lo tanto tiene que estar implementado este protocolo sanitario laboral COVID. Debe trabajarse en concordancia con el organismo administrador, recordar eso, es función y las empresas deben exigirlo porque es función del organismo administrador prestar asesorías no solo médicas ni económicas cuando existen accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, que son el prestar el hospital clínico, el traslado a la ambulancia o el subsidio en caso de incapacidad y lo demás, o pensiones, sino que existe la asesoría técnica. Y esta ley en particular fija la obligación de que el organismo administrador debe prestar asesoría técnica a la empresa para poder implementar estas medidas. Por lo tanto, la confección del documento y la actualización tiene que ser en relación con lo que indique el organismo administrador. Perfecto. Tengo otra pregunta para Kevin. Dice, te saluda Marcia Idacache de Coursing Logicals Chile, pero su pregunta es directamente respecto de la normativa peruana, porque dice, en caso de que exista algún trabajador con esquema de vacunación incompleto o sin vacunación por sus funciones y operación de la empresa, pero por sus funciones deba retomar en el fondo su trabajo en forma presencial,
Dice, ¿se puede llegar a un acuerdo mutuo con la empresa y el trabajador por anexo o por carta de reintegro bajo la voluntad y responsabilidad del trabajador? No sé si se Gracias, entendió. Giselle, por la pregunta. Y bueno, es una pregunta que la voy a relacionar bastante con uno de los de la controversia que hubo en algún momento aquí con el grupo de riesgo, ¿no? En algún momento aquí en Perú el grupo de riesgo también estaba prohibido o en su defecto con limitaciones para volver al trabajo presencial. Entonces, lo que se hizo en aquella vez fue que autorizaron a que el grupo de riesgo vuelva a trabajo siempre y cuando firme una declaración jurada, asumiendo su responsabilidad para volver a integrarse a sus labores rutinarias. Lamentablemente en este caso, con la vacunación están siendo muy estrictos a nivel nacional y es algo sumamente obligatorio para todos, por lo cual explícitamente está en el artículo 4 del Decreto Supremo que todos los trabajadores, si quieren volver a realizar sus funciones, deben vacunarse. Y pues no han puesto alguna otra disposición donde diga si aquel que no quiere vacunarse vaya a firmar una declaración jurada y puede reintegrarse. No, en este caso no es así. Y hasta el día de hoy sigue siendo una obligación que los trabajadores deben vacunarse para poder reintegrarse a sus centros de labores. Entonces no hay ninguna facilidad para que puedan volver a trabajar sin vacunarse. Gracias por clarificarlo, Kevin. Mira, la misma pregunta, la pregunta para Chile la hace la misma persona, Marcia Ibacache, pregunta para Mario, si dice, en relación al escenario de la consulta anterior, ¿cuál sería la respuesta para Chile de un trabajador que no esté con su esquema de vacunación completo o no esté vacunado? En parte la respondí con la primera consulta respecto a saber que no existe la obligación dentro de Chile, por lo tanto, aquí tenemos que considerar un acuerdo entre empleador y trabajador, básicamente para poder flexibilizar la exposición al resto de los colegas de sus compañeros de trabajo que sí tengan el esquema completo. También aprovechar de destacar ahora que existe una moción por parte de la Cámara de Diputados respecto a una modificación del Código Sanitario que es el DFL 725, pero es moción, o sea, no está implementado, tiene que ser proceso de estudio, de evaluación y lo demás y ser finalmente votado. Quiere una modificación al artículo número 33 que plantea la obligatoriedad de vacunación. No es para nada obligatorio porque aún no se resuelve la realidad nacional hoy en día que no es obligatorio el esquema completo. Gracias, Mario. Antes de pasar con Viviana, que también hay varias preguntas para ella, me llegó otra más para Kevin, que dice, ¿cuántos días debe hacer cuarentena un trabajador que ha sido confirmado como caso positivo de COVID? Perfecto. Pues en un inicio, los días de cuarentena que debía hacer un trabajador eran 14. Y al finalizar los 14 días podían volver y reintegrarse sin ningún problema, pasando una evaluación con el médico ocupacional y firmando una ficha sintomatológica. Actualmente, con la última actualización de la norma, eso pues se ha reducido a los 10 días, y de los cuales, pero esto siempre y cuando el trabajador tenga sus 3 vacunas, ¿no? Siempre y cuando el trabajador tenga sus 3 vacunas y a pesar de eso se haya infectado, entonces puede volver al cabo de los 10 días, igualmente, siempre y cuando pase una evaluación por el médico ocupacional. O sea, sí, o sea, se puede volver al cabo de 10 días, con la diferencia que al inicio fue 14. So, bueno, en todo ese tiempo lo han reducido a solamente 10 días de cuarentena. Perfecto, Kevin, muchas gracias. Vivi, tenemos algunas preguntas para ti. Nos señalan, dice, como tú bien dijiste, desde el 1 de mayo no será necesario el uso de tapabocas o mascarillas en áreas cerradas, pero en las medidas de seguridad mencionadas dice que el uso de tapabocas, señala el uso de tapabocas. Entonces dice, ¿cómo se aplica o cómo se ve para no confundir a los trabajadores ni el mismo empleador respecto de la exigencia de ese uso? Es complejo, sí es verdad. A partir del 1 de mayo se flexibiliza más la norma. De hecho, del 1 de abril al 30 de abril se suponía que podíamos estar al aire libre sin tapabocas, normal. En ciertas áreas cerradas no teníamos que tener obligatoriamente tapabocas. A partir del 1 de abril podemos estar en áreas cerradas sin tapabocas, es decir, ya es opción de
de la persona como tal, pero aquí ya influye mucho, digamos que el comportamiento del trabajador, pero de las campañas que también realicen dentro de la empresa. Digamos que esto es un tema que debe ser concertado entre el empleador y el trabajador, y también el protocolo que haya diseñado la empresa para ello. Es posible que haya un proceso de transición, si bien es cierto, el 1 de mayo es ya, es la siguiente semana, pero es posible que dentro de las empresas haya un proceso de transformación de ese cambio, porque muchas personas están reacias a ejecutarlo en este momento. Es decir, hoy en día yo creo que después de 2 años de tener el tapabocas puesto, es muy difícil que una persona salga a la realidad y decir, pues me siento, digamos, en, no sé, en un ascensor y yo no tener que tener el tapabocas, es difícil de pronto esa adaptación. Esto no es obligatorio, como les digo, si quieren las personas. Es decir, ahí la cuestión es poder también entrar como a una participación tanto de los empleados como del empleador, pero si la persona quiere seguir teniendo el tapabocas, pues lo puede seguir haciendo sin ningún inconveniente. De hecho, hay unas restricciones, ¿no? En el tema de transporte debes llevar tapabocas, en los centros de salud debes llevar tapabocas también para poder ejercer o poder estar dentro del área. En ciertas actividades, cuando también se estás de pronto con algún tema de gripa, es obligatorio llevar tapabocas, así no sea COVID. Eso también nos marca precisamente esas nuevas medidas que empiezan a partir del 1 de mayo. Esa sería pues la explicación realmente, porque eso ya depende como tal de las empresas. Perfecto. Mira, también tenemos otra pregunta que dice, dentro de las flexibilizaciones para las ciudades, está que se cumple, dice, está que se cumple el porcentaje de vacuna de refuerzo. Esto se cumple en Bogotá, pero si la compañía a nivel interno no alcanza el 40% de cobertura en refuerzo, ¿puede mantener el uso obligatorio de tapabocas? Mira, acá no es clara la norma tampoco, porque como les acabo de decir y les dije en la presentación, no es obligatorio tener la vacunación, ¿cierto? Las personas pueden optar por sí o no estar vacunados, ¿sí? Eso también es una cosa importante que comentar. No es obligatorio, y ahí hablaba yo de las 3 formas que tienen las empresas para poder reubicar al trabajador si es necesario que su trabajo tenga de alguna forma esta obligación. Entonces, uno es eso, no es obligatorio el régimen de vacunación, pero sí lo que sí es obligatorio es llevar el mapa de riesgo de las personas que están vacunadas y dónde están sus centros de trabajo, dónde están estas personas. Eso sí es lo que es obligatorio dentro del protocolo, según la resolución 350, que de hecho también lo enmarca la circular 16. Y seguramente en lo que aparezca a partir del 1 de mayo, pues también será algo de observación frente a lo que define el Ministerio de Salud para el caso. Creo que la contestaste al último, pero mira, la última pregunta que nos llegó es, ¿qué recomendarías tú para el manejo de los trabajadores que definitivamente no se quieren vacunar o no, deben volver a la presencialidad? Creo que está en relación a lo último que señalaba Viviana. Pues es que pueden volver la presencialidad, es que eso no hay, mejor, en Colombia no tenemos ninguna restricción para ello, es decir, en Colombia puede estar no vacunado y seguir operando normal, ¿sí? Ahí hay 3 formas, reubicación laboral, la otra forma es obviamente negociar con las partes, dependiendo de tu función también dentro de la empresa, y lo otro importante es mirar el reglamento interno de trabajo, y si el reglamento interno de trabajo tiene esos vacíos, debe ser actualizado. ¿Cómo? ¿En base a qué? Pues en base al Código Sustantivo del Trabajo. Yo no puedo dejar al trabajador sin trabajo. Y si la persona está activa, pues mucho menos. ¿Sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. En Colombia se procura que haya actividad laboral. Es decir, con toda la precariedad que tenemos en este momento, con todo el problema de pobreza, con todo el problema de personal desempleado, sobre todo las mujeres, aquí hago cuña, con las mujeres que tienen, digamos que el tope de desempleo más alto que tenemos en nuestro país y que aumentó con el tema de la pandemia. Por eso es tan importante que sí haya trabajo y por eso es que no se desestima un trabajador que no tenga prueba PCR, que no esté vacunado o que no tenga el refuerzo, ¿sí? Eso tampoco es obligatorio. Lo importante es que manejen las medidas de seguridad que sí están establecidas dentro de la compañía. Eso sí es lo obligatorio realizar. Correcto, Viviana. Ya en aras del tiempo, no, estamos pasaditos, pero consideramos que era necesario responder aquello. Quiero agradecer
a todos nuestros asistentes, a nuestros oyentes de Chile, Perú y Colombia que se quedaron, que preguntaron, que participaron y vieron con interés este tema que para nosotros como la consultora Better y BioK, el software inteligente que ayuda a las empresas a ser cada día más sostenibles, teníamos que tocar para que reforzaran sus medidas en las empresas respecto del COVID y poder seguir protegiendo a sus trabajadores. Quiero darles el pase a Mario, Kevin y Viviana para que puedan despedirse y podamos ir cerrando nuestro encuentro. Mario. Gracias, Giselle. Bueno, gracias también a Kevin y Viviana por compartir también su conocimiento y espacio conmigo en esta presentación en particular. Y gracias a los asistentes, quienes, gracias por su tiempo y por su paciencia en prestarnos atención respecto a eso. Agradecido por eso y feliz de haber compartido en esta instancia. Gracias, Mario. Kevin. Igualmente, agradecerte, Giselle, por la dirección. Muchas gracias. Y también a mis colegas por acompañarme. Y bueno, hacer una presentación bastante buena en cuanto a las restricciones y medidas del COVID-19. También agradecer a los que han estado participando en esta presentación. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Vivi. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, Giselle, a mis compañeros, como siempre, gracias por estar allí y por, de alguna forma, enseñarnos también a los otros países cómo lo estamos manejando, ¿cierto? Es muy interesante ver las comparaciones y al mismo tiempo las similitudes de cómo lo hacemos en los diferentes países y sobre todo la regulación nacional. Y como lo digo, esto llegó para quedarse porque el COVID hizo cambios muy fuertes en definición, en estrategias, y de alguna forma, lo voy a decir así como para cerrar, obliga a las empresas a hacer otras cositas más y al trabajador de alguna forma la protección en otras cosas que no tenemos en cuenta. Hoy es el COVID, mañana será otra cosa. Entonces, es muy interesante porque cada vez mejoramos más la legislación y de alguna forma estamos más protegidos en temas laborales, ¿no? Porque es el énfasis el día de hoy. Así es, Viviana. Así que agradecida de ustedes tres por la participación, por la experiencia, por el tiempo que se dieron para explicarnos nuevamente cómo funciona esta normativa, cómo está hoy día debido a la flexibilización de las normas sanitarias en el caso de las personas, de la población. Así que, y que tiene que tener una exigencia en el tema laboral. También quiero agradecer al equipo que está detrás de cámara, Álvaro Orellana, Valentina Acuña, así que muy agradecida por mi parte y espero que pronto podamos vernos en otro webinar, al que pueden también, por supuesto, ver este material en www.biok.cl, en nuestro canal de YouTube también, así que quedan cordialmente invitados a revivirlo o recomendarlo. Por mi parte, será hasta una próxima oportunidad y muy buenos días.